acercarnos a la realidad del Espíritu Santo en sí. La realidad del Espíritu Santo en sí es la esencia divina que nosotros no podemos conocer en esta vida. Tenemos fe. La fe es una comunicación del conocimiento de la esencia divina que se recibe imperfectamente por la condición del entendimiento del alma que informa el cuerpo y que está limitada por el cuerpo. Entonces no es una inteligencia plena, por eso tenemos fe. Y la fe es oscura porque es la recepción de un conocimiento que supera nuestra capacidad. Pero sin embargo nos es dado de un modo sobrenatural, de un modo que supera la naturaleza, para que comencemos un camino que termina en la visión, sí, de la verdadera esencia divina. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo en sí, no queremos decir que lo entendemos, no queremos proponer un entendimiento de Dios, sería caer en un idealismo, un racionalismo, un gnosticismo. Lo que estamos diciendo es que a partir de los efectos, como los hemos considerado, se va aclarando con mucho trabajo la doctrina de la revelación acerca del Espíritu Santo. Como experiencia, lo principal está al principio, o sea, alrededor de la vida de Cristo y de los apóstoles. Al principio de la vida de la Iglesia, la experiencia del Espíritu Santo es mucho más clara, mucho más intensa, pero no está totalmente formulada la doctrina teológica, dogmática, como la tenemos ahora. Para eso hicieron falta los concilios, los primeros concilios, porque el punto de referencia era la escritura, la tradición, pero eso estaba sujeto a distintas interpretaciones, por eso el magisterio nos da certeza, y ese magisterio estaba ejercitado principalmente por los concilios, los primeros concilios de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, que aclararon la fe acerca de la persona divina de Cristo y acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Paralelamente se desarrollaba la doctrina de los padres de la Iglesia, que a su vez contribuyeron a esto. Los principales eran los padres capadocios, San Basilio, uno de ellos, que escribió sobre el Espíritu Santo, y después en Occidente San Agustín, que escribió el gran libro sobre la Trinidad, su libro principal, De Trinitate, donde trata del Espíritu Santo. La tradición oriental, la tradición griega, termina especialmente en el gran tratado de San Juan Damasceno sobre la fe ortodoxa, entre los siglos VII y VIII, y este tratado influye sobre los grandes doctores escolásticos, Santo Tomás, así como influye el De Trinitate de San Agustín. La escolástica medieval hace como una síntesis entre la tradición griega, que no conocían del todo, y la tradición latina, representada principalmente por San Agustín. Veamos ahora algunos ejemplos de estas formulaciones. Primero en San Juan Damasceno, representante de la patrística griega, como casi el último representante, podríamos decir, y después en Santo Tomás, que sigue muy especialmente a San Agustín. Aquí en el primer libro de la fe ortodoxa, de la exposición de la fe, tiene un punto acerca del Espíritu Santo. Y dice:
es necesario que el verbo posea un espíritu. En efecto, tampoco nuestro verbo está privado de espíritu. Esto lo dice también San Agustín en el De Trinitate, o sea, es lo que en la doctrina teológica del final del siglo XIX y principio del siglo XX se denominaba la vía psicológica para el conocimiento de la Trinidad, psicológica en el sentido de que es parte de la estructura del alma para elevarse por analogía, iluminada por la fe, al conocimiento de la Trinidad. En el alma hay una expresión del conocimiento de sí, que es el verbo, o sea, un concepto por el cual el alma se conoce a sí misma y expresa ese conocimiento, y hay también un amor que expresa el amor de sí, el fruto de un amor que expresa el amor de sí. Y en el alma esto refleja algo que está en Dios, ya en el orden natural. Pero para conocer que estos dos procesos están en Dios hace falta la fe. Y con la fe nos elevamos de lo que conocemos en nuestra propia alma a lo que hay en Dios. Es el camino, sobre todo, de San Agustín. Pero aquí también lo usa San Juan Damasceno, que es posterior a San Agustín. Aunque en nosotros el espíritu es ciertamente ajeno a nuestra esencia, porque la atracción y conducción se refieren al aire que es arrastrado dentro de nosotros y que es derramado para la organización del cuerpo. Por eso en el momento de la exclamación sobreviene la voz del verbo, y en esta misma se muestra la fuerza de este verbo. Bueno, aquí se utiliza la palabra espíritu en el sentido físico, o sea, una expiración de aire, Cuando se habla hay una palabra y una expiración de aire. Ahí hay como un principio físico de lo que después se comprende en la vida espiritual natural del alma, en la cual hay una manifestación de un conocimiento y una manifestación de un amor. Por eso en el momento de la exclamación sobreviene una voz del verbo, y en esta misma se muestra la fuerza de este verbo. En cuanto a la naturaleza divina, simple y no compuesta, piadosamente se confiesa que existe ciertamente el Espíritu de Dios, debido a que no es menos completo el verbo de Dios que nuestro verbo. Si en nosotros hay un espíritu que sigue al verbo, a la palabra, también lo hay en Dios. Pero no es piadoso suponer que algo extraño al espíritu se haya introducido en Dios, como en nosotros que somos compuestos. Por el contrario, ocurre lo mismo que escuchamos del verbo de Dios, que no es sin subsistencia, ni proviene de un conocimiento, ni tampoco es producido a través de la voz, ni se derrama y disuelve en el aire. Subsiste, en cambio, de modo esencial, libre, activo y todopoderoso. Esto es el verbo de Dios. El verbo de Dios es subsistente, es decir, existe al modo de la substancia, es el mismo ser de Dios, la misma substancia de Dios, que es una sola. No depende de que alguien conozca a Dios, sino que está en el mismo Dios. Y es esencial, es libre, activo y todopoderoso, porque es el mismo Dios. Este es el verbo. Entendemos también que el Espíritu de Dios acompaña al verbo y muestra su actividad, y no lo consideramos un viento sin subsistencia. Sin duda, de este modo, en comparación con nuestra humildad, se aferra la grandeza de la naturaleza divina si, según la semejanza con nuestro espíritu, se explica el espíritu en ella. Es decir,
Así como el verbo de Dios es subsistente, tiene la misma esencia, sustancia de Dios, así también el Espíritu Santo tiene la misma esencia, sustancia de Dios. Pero los percibimos de distinta manera porque han sido revelados de distinta manera. La Sagrada Escritura, en el Evangelio, se nos dice que Cristo es el verbo de Dios, hecho hombre. Pero también se nos habla del Espíritu Santo y con una reflexión teológica, silogística, dice aquí, se concluye que el Espíritu Santo tiene las mismas características que el Hijo de Dios, es decir, la sustancia divina. O sea, es una persona divina que tiene la misma sustancia de Dios, que es el mismo Dios. Pero es una fuerza esencial, ya que se contempla por sí misma en una hipóstasis particular. Sale del Padre y descansa en el Verbo, y al ser la potencia expresiva de éste, no se aleja de Dios en el que está, ni del Verbo al que acompaña. Tampoco se desborda hacia lo inexistente, sino que, a semejanza del Verbo, existe de modo hipostático, vive, es libre, se mueve y actúa por sí mismo. Siempre y en todo designio quiere el bien, y su fuerza corre a la par de la voluntad. No tiene principio ni fin. En efecto, nunca faltó verbo al Padre, ni tampoco espíritu al verbo. Esto es interesante porque nos acerca a una concepción que es propia de la perfección de la teología trinitaria, o sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso dice que el verbo no es sin espíritu. Aunque en otros pasajes parece decir que el verbo es solo del Padre. En efecto, en el Evangelio según San Juan se habla del Espíritu como enviado por el Padre en algunos pasajes, o el Espíritu que procede del Padre, pero si uno lee el Evangelio en su totalidad se da cuenta de que también el Verbo envía el Espíritu. Y es lo mismo que dice aquí San Juan Damasceno: porque envía el Espíritu, nosotros conocemos que el Espíritu es del Verbo, que es del Hijo de Dios. Todo esto no se podría decir si no hubiese habido una experiencia espiritual precedente, que es la que tenían, sobre todo en modo excelente, los primeros cristianos, que tenían una gran efusión del Espíritu Santo. Pero este desarrollo es importante para no caer en una visión del Espíritu Santo imprecisa e impersonal finalmente. El Espíritu Santo como una especie de fuerza que no es persona. Esto, cuando se lee la Sagrada Escritura directamente sin una reflexión teológica, es un peligro que puede suceder, y de hecho sucedió en las visiones, sobre todo protestantes, y después en la filosofía idealista. La filosofía idealista toma el término del Espíritu Santo. Hegel dice solamente espíritu, no le pone santo, y este espíritu finalmente es impersonal, es un aspecto de la idea divina que supuestamente está presente en la idea humana también, en cualquier idea en sí. Entonces el espíritu termina siendo como una especie de fuerza, y algunos después dan un paso más y lo reducen a un aspecto psíquico, o sea, una exaltación espiritual del sujeto de la comunidad. Y el pasaje, claro, ya él mismo habla del Espíritu Santo de la comunidad, o sea, el Espíritu Santo no es una persona,
es lo que une a la comunidad. La comunidad que finalmente no es la comunidad de fe, sino la misma comunidad secular, ¿no? Porque este Espíritu Santo de la comunidad está expresado en la vida mundana, en la vida secular, en la vida del Estado, de la organización secular de la sociedad. Y la teología moderna, influida por el idealismo, termina en una concepción semejante. O sea, finalmente tener fe significa adaptarse a la vida mundana, o sea, a lo secular, a la vida temporal, ¿no? Esta visión ya está desarrollada a partir de los filósofos con influjo protestante, sobre todo el idealismo. Entonces Hegel proponía una especie de síntesis entre el catolicismo y el protestantismo, o sea, un catolicismo protestante y un protestantismo católico, que coincide fundamentalmente con la teología de la secularización. O sea que cuanto más se desarrolla la visión secular, tanto más la vida se vuelve religiosa. Parece una contradicción, pero justamente porque es una contradicción, para Hegel es verdadero. Entonces, cuanto más secular es la vida, tanto más religiosa es. Y cuanto más religiosa es, menos religiosa es para ellos, ¿no? Porque lo religioso es separarse del espíritu de la comunidad. Entonces, para Hegel y para los que lo siguen, ser católico quiere decir coincidir con la vida secular, y no fijarse en lo determinado de los sacramentos, de la estructura de la iglesia, etcétera, etcétera, de los dogmas. Bueno, está claro que esta visión está muy presente hoy, porque llega por distintos caminos. Llega por el protestantismo y lleva por el influjo del protestantismo en la teología católica, y también por el influjo directamente filosófico en la teología católica. Entonces el resultado no puede ser otro. Ahora, lo que dicen los padres de la Iglesia y los grandes doctores es otra cosa. O sea que el Espíritu Santo es persona divina. Es tanto persona cuanto el Hijo es persona divina. Sale del Padre y descansa en el Verbo. Y al ser la potencia expresiva de éste, no se aleja de Dios en el que está, ni del Verbo al que acompaña, tampoco se desborda hacia lo inexistente, sino que a semejanza del Verbo existe de modo hipostático, vive, es libre, se mueve y actúa por sí mismo. Hipóstasis quiere decir sustancia, es la palabra que los griegos usaban para lo que los latinos llamaban persona. O sea, el Espíritu Santo es persona, que tiene vida, que vive libremente. Siempre y en todo designio quiere el bien, y su fuerza corre al par de la voluntad. No tiene principio ni fin, en efecto nunca faltó verbo al Padre, ni tampoco espíritu al verbo. Así, por una parte, por medio de la unidad en la naturaleza, se aniquila la mentira politeísta de los griegos. Por otra, por medio de la doctrina recibida del Verbo y del Espíritu, es aferrado el dogma por los judíos. Y por otro lado, de cada una de las dos escuelas permanece lo provechoso. En parte, la unidad de naturaleza, que proviene de la creencia judía; en parte, del helenismo, la sola distinción
según las hipóstasis. Es decir, es el gran tema que parte ya de la filosofía antigua, o sea que o hay unidad o hay multiplicidad en el fondo de la realidad, Parménides, Heráclito, pero después esto se proyecta de modo religioso, es decir, hay politeísmo, o sea, una multitud de dioses que son personas, como en la mitología griega. San Pablo más bien dice que estos dioses son malos porque son los demonios, dice en la carta a los Filipenses. Efectivamente tienen pasiones, etcétera, pasiones desordenadas, ¿no? Como lo describen los filósofos, y Aristóteles dice que mienten mucho los poetas, o sea, los mitólogos, los que describen los mitos. O sea, que no es verdad lo que dicen de los dioses. Para Aristóteles, de un modo mucho más sobrio y racional, hay un primer motor que es el verdadero Dios, y después hay sustancias separadas de la materia que son ángeles, que se pueden llamar dioses, pero son los ángeles. Entonces, San Juan Damasceno dice, en el orden religioso, Dios no es ni pura unidad de esencia en la cual no hay distinción personal, como piensan los judíos que no tienen fe, ni es pura dispersión personal sin unidad, como piensan los paganos. Poco antes de San Juan Damasceno había un autor que era el último filósofo neoplatónico, prácticamente Proclo, que escribió una teología platónica. La teología era una descripción de los dioses, de estos dioses del politeísmo pagano. Bueno, entonces San Juan Damasceno dice, Dios no es una unidad en la cual no hay distinción. Efectivamente hay distinción de personas. Y una de las personas es el Espíritu Santo, del cual está tratando aquí. Lo que no quisieron aceptar los judíos es fundamentalmente esto, o sea que hay personas en Dios y que una de las personas es Cristo. Por eso les reprocha que no quieren creer. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y en la mitología griega y en las diferentes concepciones que terminan en la mitología griega, concepciones, por ejemplo, en el hinduismo, en las regiones paganas que conocía San Juan Damasceno en Arabia y en Oriente Medio. San Juan Damasceno vivía en Palestina cuando vinieron los musulmanes, ¿no? Antes de los musulmanes, que tienen influjo judío, había tribus politeístas. Entonces él conocía el politeísmo y dice, no, el Espíritu Santo no debe concebirse como otro Dios, distinto del verdadero Dios. Hay un solo Dios. Pero este Dios tiene distinción de personas. Y esto es lo que nos hace creer la fe en la Trinidad. Pero si el judío habla en contra de la doctrina recibida del Verbo y del Espíritu por la Divina Escritura, puede ser refutado y reducido a silencio. Acerca del Verbo, dice el divino David, por los siglos, Señor, tu Verbo permanece en el cielo. Y de nuevo, envió su Verbo y lo sanó. En cambio, un verbo proferido no es enviado ni tampoco perdura eternamente. Además, acerca del Espíritu, dice el mismo David, envía tu Espíritu y serán creados. Y de nuevo, los cielos fueron sólidamente establecidos por el Verbo del Señor y toda la fuerza suya en el espíritu de su boca. También dijo Job, el espíritu divino que me hizo
y el viento todopoderoso que me conserva. Pero un espíritu que es enviado, que obra, que consolida y conserva, no es un soplo que se disuelva, como tampoco es un miembro corporal, la boca de Dios. Porque ambos son entendidos como conviene a Dios. Bueno, aquí retoma expresiones del Antiguo Testamento, de los Salmos especialmente, también de otros libros, donde se manifiesta que ya estaba revelada la Trinidad en el Antiguo Testamento, solo que para creer en la Trinidad hay que tener la verdadera fe, cosa que los judíos fueron perdiendo, sobre todo los que estaban frente a Cristo, que no querían creer que Él era el Hijo de Dios. Y por eso Él duramente les dice en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que van a morir en su pecado, que es una expresión muy fuerte. Que si no creen, van a morir en su pecado. Y creer quiere decir que Él es persona divina. Y que el Espíritu Santo es persona divina y no una fuerza indeterminada. De San Juan Damasceno dice que se dispersa. Es persona divina. Veamos entonces cómo Santo Tomás en la Suma recibe esta doctrina y la precisa con la ayuda de la filosofía aristotélica. Trata acerca del Espíritu Santo, de la cuestión 36 de la primera parte. Lo primero que dice es que es nombre de una persona divina, Espíritu y Santo, porque Espíritu puede entenderse genéricamente, se aplica también al espíritu humano o a los espíritus angélicos, o se aplica a todo Dios sin distinción de personas, porque Dios es espíritu. Y también la palabra santo se aplica a muchas realidades analógicamente. Entonces, ¿por qué se lo denomina Espíritu Santo y por qué el nombre Espíritu Santo designa una persona? Cita el Evangelio según San Juan: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y Agustín dice en el 7º libro de Trinitate, al preguntar ¿qué 3? Respondemos 3 personas. Luego Espíritu Santo es nombre de la persona divina. 3 personas. San Agustín utiliza la palabra latina que viene del griego, a su vez persona, mientras que los griegos utilizaban más la palabra hipóstasis, que literalmente quiere decir sustancia. En Dios, 2 son las procesiones. Una de ellas, la procesión por amor, no tiene nombre, como ya se dijo. La otra procesión se denomina generación, porque hay un punto de partida analógico, claro, en la naturaleza humana y en general viviente, si hay una generación de los vivientes. Y así se procede el verbo de Dios. Pero hay otra procesión, otra salida en Dios, son todos términos simbólicos, analógicos, porque no tenemos otros. Otra salida que es la del Espíritu Santo. Se produce otra persona eternamente en Dios. La conveniencia de este nombre puede fundamentarse en 2 razones. La primera, por la misma realidad común que implica el mismo Espíritu Santo, porque dice Agustín en el De Trinitate 15, es común a ambos y tiene como nombre propio lo que es común a los 2, pues el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu y el Padre es Santo y Santo es el Hijo. Es decir, el nombre Espíritu Santo, justamente por ser común y poderse aplicar a las 3 personas,
indica la comunión entre el Padre y el Hijo, o sea, algo que los une, porque el Padre es santo y el Hijo es santo, el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu, porque son Dios. Entonces, el nombre Espíritu Santo, según San Agustín, indica una persona que une a las otras dos. Y que es expresión de esta unión, así como es expresión del amor que Dios se tiene a sí mismo. La segunda razón de este nombre, por su misma significación, pues en las cosas corpóreas la palabra espíritu parece indicar cierto impulso y moción. El nombre espíritu tiene también una significación material, y en esa significación hay como una actividad, una exaltación, ¿no? Una inclinación. Porque con el nombre, de hecho, al aire expirado y al viento lo llamamos espíritu. Por lo tanto, es propio del amor que mueve e impulsa la voluntad del que ama hacia lo amado. O sea, el amor produce deseo, y el deseo es una especie de búsqueda o inclinación. Entonces, el espíritu indica un amor con una inclinación, o con un orden. O una relación. Efectivamente, el Espíritu Santo es relación, porque las personas en Dios son relación. Por otra parte, la santidad se atribuye a aquello que está ordenado a Dios. Así pues, porque la persona divina procede por amor con el mismo con que Dios es amado, es adecuado que sea llamada Espíritu Santo. O sea, el amor que hay en Dios, que procede en Dios, se dirige al mismo Dios. Y por eso es santo. Y después se explica por qué procede del Hijo y no solamente del Padre. Y cita San Atanasio: el Espíritu Santo no ha sido hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo, que es lo que está expresado en el credo que rezamos en la misa. Procede del Padre y del Hijo. Al principio, en la celebración eucarística, no estaba el credo, poco a poco se fue agregando, y después de un concilio en Toledo, en España, se estableció para siempre en la liturgia latina esta profesión de la fe. Este tema es muy importante porque nos hace distinguir adecuadamente las personas divinas. De Dios no conocemos principalmente lo que es, sino más bien lo que no es. Y esto vale también para las personas de la Santísima Trinidad. No conocemos principalmente lo que son, sino más bien lo que no son. Entonces, por eso las conocemos como distinguiéndose entre sí, por lo que no son. Entonces, si el verbo procede del Padre, el verbo no es el Padre, ni el Padre es el verbo. Se distinguen entre sí. Ahora, si el Espíritu Santo procede solo del Padre, se distingue del Padre. El Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, pero no se distingue del verbo. Por eso, para expresar la distinción no solo respecto del Padre, sino también respecto del verbo,
es necesario decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Verbo, del Padre y del Hijo. De esta manera nuestra mente no se queda simplemente con una analogía positiva, o sea, no es que concibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran criaturas, como si fueran humanos o como si fueran ángeles, sino que se remite a ellos como verdaderamente son, o sea, como Dios infinito que trasciende nuestra mente. Entonces, cuando decimos Padre, estamos diciendo que no es el Hijo. Y cuando decimos el Hijo, estamos diciendo que no es el Padre. Cuando decimos Espíritu Santo, estamos diciendo que no es ni el Padre ni el Hijo. Aunque se relacionan entre sí. El Padre con el Hijo con el Padre. El Padre y el Hijo con el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Tanto se relacionan que son la misma relación, porque son el mismo Dios, pero se distinguen entre sí. Esto no es una operación lógica o matemática para entender la Trinidad. Es la expresión de una experiencia espiritual que es la que describimos con la ayuda de la Sagrada Escritura y de los santos. O sea, esta manifestación dogmática es fruto de una experiencia espiritual que es lo principal, que es la gracia. Está producida por la gracia. Por eso no comenzamos con la Suma Teológica o con las expresiones dogmáticas de San Juan Damasceno, sino que las pusimos después en el camino que vamos recorriendo para que se vea el significado real de la teología. O sea, la teología no es una especie de construcción a priori a partir de ciertas nociones que se deducen de la escritura o de los textos de la tradición, sino que tiene por detrás la verdadera revelación que consiste, como dice San Tomás, principalmente en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, si no hay esta expresión, si no hay esta experiencia espiritual, estas verdades dogmáticas terminan por carecer de significación para los mismos que las sostienen. Y esto es en gran parte causa de la secularización o de la desespiritualización de la cultura moderna, que es fundamentalmente la cultura europea, de la cual nosotros somos parte. Es decir, esta cultura poco a poco fue perdiendo su sentido espiritual porque se fue separando la mística primero de la teología y después incluso de la filosofía. O sea, y a su vez, finalmente, la filosofía de la teología. Hay una gran dispersión, una dispersión mental con la cual se pierde la realidad de las personas, ¿no? Como decía San Juan Damasceno, el espíritu no se dispersa. No se dispersa en sí, pero tampoco se dispersa en nuestra mente cuando está realmente presente. O sea, es persona. Es persona. En la cultura moderna no se tiene la capacidad de percibir que hay personas divinas. O sea, primero se pierden las personas, se cae en el deísmo, en las distintas manifestaciones de la filosofía moderna deísta, racionalista, después en la masonería, que es una especie de deísmo, que traduce con una pseudo espiritualidad este deísmo en la cultura moderna, y finalmente se pierde el conocimiento de la misma naturaleza divina, o sea, se cae en el ateísmo. O sea, cuando se pierden las personas, o Dios en su realidad personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, finalmente se termina cayendo en la pérdida de el conocimiento mismo racional de Dios que se puede tener incluso sin la fe, o sea, el conocimiento filosófico, y se pierde el conocimiento de Dios directamente. Entonces se cae al ateísmo.
ciertamente se recuperan verbalmente las verdades tradicionales transformadas de otra manera. Por ejemplo, en el idealismo de Hegel sí se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son personas. Son un proceso mental, son parte de un proceso mental y eso termina incluso en una especie de nominalismo extremo, es un lenguaje. Se habla de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo y la culminación de este proceso es que se cambia incluso el lenguaje, ¿no? Se cambian las palabras de la Biblia, las feministas cambian la Biblia y ponen madre en vez de padre, etcétera, etcétera. Entonces se va degradando la vida espiritual, que no se puede tener si no está el Espíritu Santo, y si no está el Espíritu Santo no se puede conocer ni el Hijo ni el Padre. Y cuando se pierde el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se retorna a lo que decía San Juan Damasceno, se retorna al judaísmo o al islamismo, que niegan la distinción de las personas, ¿no? El Corán dice que Dios no tiene un verbo, no tiene un hijo, dice literalmente. O sea, se retorna al judaísmo y finalmente se retorna al politeísmo y atrás del politeísmo se retorna a un ateísmo, porque finalmente el idealismo es ateísmo, el racionalismo moderno de la cultura actual es ateísmo, y con el ateísmo se pierde incluso el conocimiento de la realidad sustancial de las cosas, porque no hay conocimiento del ser, que en el sentido principal es la sustancia de las cosas, eso no se conoce más, y todo termina en el lenguaje e incluso se pierde el lenguaje, porque las palabras ya no significan lo que significan. O sea, cada palabra y cada frase, cada texto está en un contexto y el contexto cambia y todo cambia. Entonces, así se va dispersando la mente humana y pierde el conocimiento. O sea, la mente está hecha para el conocimiento. Y por eso es tan importante la presencia y la acción del Espíritu Santo para que no se pierda el conocimiento. Y el único modo es recuperar la santidad que viene del Espíritu Santo, que es lo que le falta a la cultura contemporánea, esta santidad. Y por eso el apostolado principal en nuestros días es, en primer lugar, dentro de la Iglesia misma para que se recupere el verdadero conocimiento. Y después la transmisión de este conocimiento a la sociedad, ¿no? Es una sociedad en la cual hay dispersos elementos cristianos en la filosofía, en concepciones religiosas caóticas, en el derecho, en la política, pero está todo desordenado. O sea, es lo contrario al Espíritu Santo. Se perdió la conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué se perdió la santidad? Entonces, como dice San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación. Esta es la gran tentación. Y obrar en sentido contrario a la tentación significa recuperar la conexión con el Espíritu Santo y por tanto la santidad, porque lo que hace el Espíritu Santo es producir santidad, o sea, divinización, acercamiento a la propia vida, de Dios. En el término de esta cuestión 36, Santo Tomás explica que el Padre y el Hijo son un único principio del Espíritu Santo. Esto es fundamental para tener la verdadera fe acerca de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo no surge solo de una persona que es el Padre
o solo de otra persona que es el Hijo, sino de los dos juntos. Y por eso, siguiendo los padres griegos, anteriormente había dicho que procede el Espíritu Santo del Padre por el Hijo. Del Padre por el Hijo. Y por eso el Espíritu Santo no es santidad caótica o irracional, sino que es una santidad ordenada, intelectual y sabia. Porque el Espíritu Santo procede del Hijo, o sea, del Verbo de Dios, del fruto de la mente del Padre. Entonces, ahora también en esta civilización caótica que nos rodea, vemos la pérdida del conocimiento del Espíritu Santo, de la conexión del Espíritu Santo y del amor del Espíritu Santo. Entonces es pura dispersión, no hay manera de reconstituir la vida humana, sino haciéndola espiritual. Y esto no lo puede hacer el hombre por sus propias fuerzas, sino que lo hace el Espíritu Santo mismo cuando toca los corazones, toca la vida humana y toca las comunidades, si no hay resistencia. Si no hay resistencia al Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio se describe con mucha profundidad esta actitud fundamental, que no es otra que la de querer creer. Y la actitud opuesta es el pecado contra el Espíritu Santo, no querer creer. Por eso el Espíritu Santo, con su presencia, con su ser y con su acción, nos ilumina para que no solo lo reconozcamos a Él y se santifique en nuestra vida, sino también para que seamos instrumentos para la santificación de la vida y del mundo que nos rodea.